Objetivos. Conocer algunos métodos de soluciones de ecuaciones no lineales. Comparar entre los dos métodos a explicar. Dar a conocer dos subtemas de los métodos iterativos más importantes y sencillos de la materia de métodos numéricos. Orientar a compañeros que no pudieron entender el tema. Resolver ejercicios propuestos con el conocimiento ya obtenido. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 13 de la asignatura de métodos numéricos a cargo del profesor maestro en ciencias Hipólito Ruiz Martínez de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. El tema a explicar es la solución de ecuaciones no lineales mediante el método de Newton-Raphson y bisección, integrado por Alarcón Terán Germán Jesús, con número de boleta 2019-351179. Mato Shelly Dayan, con número de boleta 2020-321226. Y con Vera Bautista Edmond Elías, con número de boleta 2020-320872. Muy bien, vamos a empezar a explicar el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un método iterativo. Un método iterativo es aquel que nos permitirá obtener aproximaciones a las raíces de una función real no lineal. Y esto es muy importante, ya que vamos a obtener aproximaciones, más no las raíces directamente, como sí es el caso en un método directo. Un ejemplo de métodos directos podría ser la fórmula general que bien conocemos y que da solución a una ecuación cuadrática de forma directa. En un método iterativo, esto no es así. Aquí lo que haremos es aproximarnos a estas raíces mediante repetición sucesiva de dicho método. Otra característica muy importante de los métodos iterativos es que se requiere de un valor inicial propuesto. Como podemos observar aquí, hemos asignado una x0, x inicial, con un valor n y su respectiva f de x0. Aquí lo que se nos presenta son unos ejemplos de funciones no lineales. Muchas de ellas ya las conocemos, hemos trabajado mucho con ellas. Tenemos una función cuadrática, una función racional y una función radical. O algunos de los conceptos básicos e importantes para entender lo que es un método iterativo, estaremos en condición de dar una explicación más detallada de lo que es el método de Newton-Raphson, o dicho de otra manera, la demostración del método. Bien, aquí podemos observar que ya hemos establecido nuestro eje coordenado, así como nuestra respectiva función. Como podemos observar, se trata de una función cuadrática, ya que es una parábola. Y bien, lo primero que vamos a hacer es trazar una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Bien, este tipo de recta es aquella que toca a una curva en un solo punto. Y esto es importante ya que de aquí vamos a partir para nuestro método, ya que este punto, el que toca precisamente a la curva, no es más que nuestro valor inicial, x0, con su respectiva f de x0. Entonces, lo interesante de todo esto es que del cálculo diferencial, nosotros sabemos que la pendiente de una recta tangente no es más que la derivada de una función. Aquí hemos denotado f' de x0, que es la derivada de nuestra función. Y bien, ya con estos elementos descritos, podemos pasar a tratar de darle una ecuación a esta recta tangente. Para ello vamos a ocupar nuestra forma de la recta cuando conocemos un punto y la pendiente. Nuestro punto evidentemente va a ser aquel valor inicial que hemos propuesto, y nuestra pendiente ya la hemos determinado mediante la derivada de la función. Y bien,
Esto no es más que la representación de esta misma ecuación aplicada a nuestro análisis. Ya hemos dicho, aquí tenemos la pendiente, nuestro punto, y aquí tenemos un cero. ¿Por qué tenemos un cero? Bien, lo que nosotros queremos, evidentemente, es encontrar una raíz. Este es el método, es el objetivo de este método. ¿Y qué es una raíz? Pues no es más que la intersección con el eje de las X, naturalmente con Y igual a cero. Y es por eso que aquí tenemos cero. Y bien, despejando x1 nos queda esta forma de aquí. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es precisamente nuestro siguiente punto de la iteración. Como hemos dicho anteriormente, eh, un método iterativo, su razón de ser, una de sus principales características, es que vamos a estar repitiendo constantemente dicho método hasta aproximarnos a la raíz. Y es precisamente lo que vamos a hacer. A partir de este punto obtenido, pues vamos a trazar nuevamente una recta tangente. Ese punto que va a tocar es precisamente este que hemos obtenido, x1. Y bien, pues vamos a hacer el mismo análisis que hemos hecho anteriormente, obteniendo estas expresiones que ya hemos descrito. Tenemos un segundo punto y básicamente esta sería la manera en la que repetiríamos el método. Bien, ya que hemos hecho todo esto, llegamos a esta forma. Y esta es la forma del método en sí. Esto de aquí, esta ecuación, es el método de Newton-Raphson. Y bien, finalmente podemos concluir que se trata de obtener puntos sucesivos a partir de valores iniciales, que es lo que nos indica la expresión que tenemos aquí. Bien, alguien se pudiera preguntar, ¿cuándo deberíamos parar las iteraciones? Pues bien, para eso nosotros vamos a tener lo que conocemos como un criterio de convergencia, que es este que estamos presentando. Leyendo tal cual, tendríamos que el valor absoluto de x subíndice y más 1 menos xy debe de ser menor o igual a una epsilon. Es decir, la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de algún punto calculado menos el punto anterior debe de ser menor o igual a epsilon. Nuestro análisis anterior, donde obtuvimos un punto 2 y un punto 1 para demostrar el método, pues podría ser aplicado de esta manera. Pero bien, pasemos a explicar qué es esta epsilon de aquí. Bueno, esta epsilon es un valor arbitrario que nosotros hemos propuesto, un valor naturalmente tiene que ser muy, muy pequeño, el cual nos va a indicar que nos hemos aproximado lo suficiente a una raíz. Es decir, la diferencia, esta diferencia de aquí, debe de ser menor o igual a este valor propuesto muy pequeño para de esa manera saber que hemos encontrado dicha raíz. En este caso, en nuestro curso de métodos numéricos, hemos considerado a epsilon como 1 por 10 a la menos 4. Es un valor suficientemente pequeño y nos va a indicar adecuadamente cuando hemos llegado a la solución o nos hemos aproximado a la solución del problema. Y pues este es básicamente el criterio de convergencia. La diferencia del punto calculado menos el punto anterior. Claramente el valor absoluto de esto debe ser menor o igual a epsilon. Y bien, cabe mencionar que esta forma, el cociente de f de x0 de la función entre la derivada f' de x0 es totalmente equivalente a esta diferencia. Y básicamente esta forma nos va a ser de mucha utilidad a la hora que estemos desarrollando nuestro método. De esa manera vamos a poder llevar un registro, un parámetro que
qué tanto nos estamos acercando a una raíz. Y bien, pues creo que ha llegado el momento de aplicar todo lo que hemos aprendido y a continuación vamos a ver un ejemplo. Mejor el método de Newton-Raphson, aplicaremos este método a una función. En este caso, se explicará una función exponencial para obtener las iteraciones más cercanas a la raíz. Por consiguiente, la función que se desarrollará será el e a la x menos 5, teniendo un valor inicial de 5 y además aplicando el criterio de convergencia, sabiendo que es epsilon, que es igual a 1 por 10 a la menos 4, y denotando el número máximo de iteraciones como 20. Para después, mediante la fórmula del método de Newton-Raphson, obtendremos que es la siguiente, que es xi más 1, que es igual a xi menos f de x1 entre f' de x1. Para después de obtener esta fórmula, se desarrollará nuestro valor de xi más 1, que es igual a xi, que se sustituirá con el valor inicial, que es función en la parte superior, de manera consiguiente se derivará y se obtendrá e a la x en la parte Después de obtener la fórmula de Newton-Raphson, proseguiremos a sustituir nuestra función e a la x en la función original. Por consiguiente, quedará de la siguiente manera. xi más 1 es igual a xi menos e a la x menos 5, que es nuestra función en la parte del numerador, y en la parte del denominador obtendremos que es su derivada, que es e a la 5. Para después de obtener nuestra primera iteración, sabemos que nuestro valor inicial se sustituirá en xi y en las x de nuestra función original, que quedará de la siguiente manera. Xi es igual a 5 menos e a la 5 menos 5 entre e a la 5, por lo cual x1 quedará de la siguiente manera, con el resultado de 4.0368973, que es esta. Por consiguiente, después de obtener nuestra primera iteración con un valor de 4.03 y fracción, vamos a tener una segunda iteración, por lo cual se sustituirá de la misma manera, pero ahora tomando nuestro valor de x1, sustituyéndolo en el lugar de xi, por lo cual quedaría como 4.03 y fracción menos e a la 4.03 menos 5 entre 4.03 y fracción de igual manera, para lo cual obtendremos un valor de 3.12224308 como nuestro valor de la segunda iteración. Por consiguiente, después de obtener nuestro valor de la segunda iteración, se realizará el mismo procedimiento para la tercera iteración, desarrollándolo de la siguiente manera, que será x3 es igual a 3.12 fracción menos e a la 3.12 menos 5 entre 3.12 fracción, obteniendo un valor final de la tercera iteración de 2.34253423.7. Nuestra tercera iteración vamos a corroborar nuestros resultados con el programa de MATLAB. Entonces, nuestra función es la siguiente, la cual es la exponencial de x menos 5. Después nos arrojará que indiquemos nuestro valor inicial para x0, el cual dijimos que era 5. Así indicando nuestro número máximo de iteraciones, que fue 20. Y notaremos nuestro epsilon en números decimales, que es 0.0001, o igualmente es 1 por 10 a la menos 4, y así mismo nos arrojará los diversos resultados, el cual nuestro método converge, y sabemos que nuestra raíz
nos dio en la iteración número 7, que es 1.6094. Después de obtener los diversos resultados para nuestras iteraciones, obtendremos nuestra función que no es lineal, considerando que nuestra gráfica es la siguiente. Aplicaremos el método de bisección, también conocido como corte binario. Es un tipo de método llamado búsqueda incremental, en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Es muy similar al método de posición falsa. Se requieren dos valores iniciales diferentes a la de la raíz. Si f de x es real y continúa en el intervalo, que va desde xl hasta xu, es decir, que las funciones siempre van a ser menores que 0. Este método se obtiene como un punto medio, que aprovecha la función para que cambie de signo. Este cambio ayuda a ser más exacto al dividir el intervalo en varios subintervalos. Es decir, xm es igual a la sumatoria de los dos valores diferentes entre 2. Mientras más se repita este paso, la aproximación de la raíz mejora. En cada iteración, el valor del intervalo es más exacto. Dependiendo de la función, converge más rápido o más lentos. A la raíz exacta se tiene que seguir una secuencia de pasos, que son los siguientes. El paso 1 se tendrá que escoger dos valores iniciales, que es el valor inferior, que es xl, y el superior, xu, que encierran la raíz. Esto se verifica comprobando que f de x es menor que epsilon, que es 1 por 10 a la menos 4. En el paso 2 se tendrá que hacer la sumatoria de los dos valores dividiéndolo entre 2. En el paso 3 se tendrá que evaluar para determinar si se vuelve al paso 2 o finalizando el cálculo. Es decir, que tenemos tres opciones. Si f de x es menor que 0, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo inferior, que es xl. Por lo tanto, se tendrá que hacer una nueva interacción volviendo al paso 2. Si son mayores que 0, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo superior, teniendo que cambiar este valor volviendo al paso 2. Y si son igual que epsilon, que es, recordando que es 1 por 10 a la menos 4, se terminará el cálculo. Muy bien. A continuación vamos a proceder a resolver un pequeño ejemplo para que quede más claro el tema de la bisección. La resolución de este método de la bisección en realidad resulta ser muy sencillo. Los conceptos, los principios de aplicación son muy sencillos. Sin embargo, a veces la iteración puede llegar a ser muy larga y esto es lo que podría complicar un poco el método. Pero, en fin, esta es la función que vamos a resolver mediante el método de bisección. Una función logarítmica, tenemos logaritmo natural de x. Y bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a proponer nuestros dos puntos iniciales para el método de la bisección. Tenemos por el lado de A 0.5 y en B 1.8. A continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular nuestro punto medio entre estos dos, entre A y B, obteniendo 1.15. Es muy sencillo, esto es el comienzo de este método, digamos. Y a continuación, lo que se haría es calcular
f de punto medio. O sea, vamos a evaluar la función con el punto medio, obteniendo logaritmo natural de 1.15 es igual a este valor de aquí. De igual manera vamos a hacer con el punto A. F de A es igual al logaritmo natural de 0.5, obteniendo este valor. Bien, ¿esto para qué lo hacemos? Pues estos van a ser nuestros parámetros para nuestro criterio de asignación de los siguientes puntos. Es decir, el producto de estas dos cantidades, por regla de los signos, nos va a dar menor que 0. Y en base a esto que vamos a obtener, bien, pues si este producto resulta ser menor que 0, A va a permanecer igual, va a ser el mismo punto, 0.5. Pero B va a ser ni más ni menos que nuestro primer punto medio. Este es el criterio correspondiente al producto cuando es menor que 0. Y bien, pues vamos a continuar, vamos a repetir este método, obteniendo nuestro siguiente punto medio entre estas dos cantidades, el cual nos da este resultado, 0.825. Seguimos con lo mismo, lo que ya mencionamos, evaluamos la función en el punto medio 2, que nos da este valor. Asimismo, la función en A, que al ser el mismo, pues no cambia tampoco f de A, ¿no? ¿Qué podemos observar aquí? Que ahora tenemos signos iguales. ¿Y esto qué nos va a resultar? Pues que vamos a tener un producto, este producto de f de A por f de punto medio 2 mayor que 0. Y esto nos va a afectar en nuestro criterio de asignación. De hecho, es el segundo caso para el criterio de asignación. En este caso, el que va a permanecer igual es B. Vamos a tener la misma B que los puntos anteriores. B va a valer 1.15. Sin embargo, A va a tomar el valor del punto medio, 0.825. Y en base a eso, pues simplemente calculamos nuestro siguiente punto medio. Nuestro tercer punto medio entre estas dos cantidades, entre estos dos puntos, dándonos como resultado 0.9875. Y bien, pues en este punto, pues si aplicamos nuestro criterio de convergencia, todavía no hemos obtenido la raíz. Todavía nos falta. A continuación vamos a ver que nos faltan muchas iteraciones en realidad, porque es lo que suele pasar en este método de disección, que se requieren muchas iteraciones en algunas funciones, pero para ello, para agilizar los cálculos, pues vamos a emplear nuestra herramienta computacional predilecta. ¿Cuál es esta herramienta? En efecto, vamos a tener MATLAB, que es el programa que hemos estado ocupando para agilizar nuestros cálculos. Como podemos observar, aquí ya tenemos nuestro programa hecho con anterioridad. Tenemos el método de la bisección. Y pues vamos a proceder a ingresar nuestra función. Ingresamos logaritmo natural de x. Recordemos que la notación en MATLAB para logaritmo natural es simplemente log. Si queremos especificar un logaritmo base 10, pues tendríamos que escribirlo, ¿no? El log 10, pero bueno, no es el caso, es el caso del logaritmo natural. Y bien, a continuación nos va a pedir el número máximo de iteraciones. Vamos a proponer un número 30 iteraciones. Indica epsilon para el criterio de convergencia. Bien, sabemos, ya hemos mencionado que estamos trabajando con un epsilon de 1 por 10 a la menos 4. Ingresamos nuestro valor de A, nuestro valor de B.
y nos arroja los resultados, así como nuestro gráfico que ahorita vamos a analizar. Lo primero que hacemos es inmediatamente corroborar los valores que obtuvimos en el desarrollo del método. Tenemos valor medio, primer valor medio 1.15, nuestro segundo valor medio 0.825 y el tercero 0.9875, por lo que hemos desarrollado correctamente nuestro método. Sin embargo, aquí vemos que para llegar a la aproximación de nuestra raíz requerimos de 3 iteraciones. Es por eso que nos instrumentamos, empleamos nuestra herramienta computacional, que nos hace más fácil la aplicación de este método. Por eso es que es muy importante el conocimiento de estas herramientas a la hora de estudiar métodos numéricos, ¿no? Bien, pues obtenemos que finalmente 1 es la raíz, es nuestra raíz de la función. Y pues claro, nosotros sabemos que en una función logarítmica, en este caso logaritmo natural o en cualquier función logarítmica, pues la raíz siempre va a ser 1, ¿no? Porque el punto en el que la función va a valer 0 es precisamente 1. Es otra manera de comprobarlo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos también nuestro criterio de convergencia, 3.662 por 10 a la menos 5, que es menor que nuestra épsilon dada. Y bien, pues vamos a observar nuestro gráfico para corroborar nuestra respuesta. Como podemos observar, evidentemente, 1 es nuestra raíz. Y de esta manera hemos concluido nuestro ejemplo. Y espero que haya quedado totalmente entendido. Y pues creo que con esto finalizamos nuestro video tutorial. Y pues nada, esperando que haya quedado completamente entendido.